El gerente del hotel me echó un vistazo y se rió. ¿No eres demasiado viejo para ser pasante? Hizo más bromas sobre mi crisis de mediana edad. Poco sabía él que en unos días estaría rogando de rodillas que no lo despidiera, porque yo era el dueño de este hotel disfrazado. Recientemente noté que había problemas con la rotación de nuestros pasantes en uno de los hoteles. Mientras que la mayoría de las cadenas tenían solo un 10% de rotación, este hotel tenía una rotación insana del 70%. Eso significaba que los empleados se iban tan pronto como entraban. Claramente algo andaba mal. Así que fui de incógnito. Me disfracé como un hombre de 40 años buscando una nueva carrera, instantáneamente descubrí qué tan terribles eran realmente las cosas aquí. La jefa de limpieza miró mi solicitud y me asignó al turno de baños. Esto no es parte de la descripción del trabajo. Le informé amablemente. A tu edad, deberías estar agradecido de que alguien te haya contratado, interrumpió. Tal vez si hubieras trabajado más duro en tus 20s, no estarías empezando desde abajo ahora. Intenté mencionar que había visitado este hotel desde niño, que conocía bien la distribución y los sistemas, y que sería más útil en otro lado. Pero no le importó. Oye, abuelito, eres un pasante, compórtate como tal. Estaba sorprendido. Todo el personal del hotel me trataba de la misma manera. Uno de ellos se me acercó en la sala de descanso y dijo, no te lo tomes personal, pero es muy deprimente estar cerca de ti. Los pasantes de 40 años son simplemente fracasos andantes, pero estaba decidido a demostrarles que estaban equivocados. Trabajé duro cada día siguiendo instrucciones sin quejarme. Intenté ser amigable con algunos del personal, y pronto las cosas empezaron a cambiar. La gente empezó a verme como algo más que mi edad y estatus de pasante. Pero no el gerente del hotel. De alguna manera, se puso aún más furioso después de descubrir que el personal estaba empezando a llevarse bien conmigo, así que hizo un plan. Durante la gala benéfica, estaba decidido a hacer que renunciara. La mañana comenzó con un huésped vomitando en el vestíbulo de mármol. El gerente me señaló. Pasante, límpialo. Mientras estaba de rodillas fregando, me filmó y se rió. Por esto es que hay que ir a la universidad, dijo en el video. Pero no reaccioné. Eso solo lo hizo más desesperado. Durante la preparación, mientras llevaba copas de champán a cada mesa, el gerente estiró su pie y me hizo tropezar. El vidrio se hizo añicos ruidosamente en el piso. ¿Qué pasó? ¿Fueron las rodillas y codos débiles? Se burló. Le sonreí y en silencio comencé a limpiar el desastre. Viendo su cara ponerse roja mientras más lo ignoraba, durante mi descanso, finalmente le hice a mi compañero la pregunta que había estado guardando desde el día 1. Entonces, ¿cuál es su problema con el bullying aquí? No lo entiendo. El otro pasante miró a izquierda y derecha antes de susurrar. Se están embolsando dinero. Verás, se supone que esta es una pasantía pagada. Aparentemente el gerente solo pone letreros de que están buscando pasantes sin pago. Luego se embolsa la mesada mensual para los pasantes él mismo. Estaba sorprendido, pero obtuve la respuesta que había estado buscando. Ahora todo lo que quedaba era pasar el evento y enviar a alguien a arreglar el problema. Pero resulta que no iba a ser tan fácil. No con el gerente todavía pisándome los talones. Cuando los VIPs empezaron a llegar, me envió afuera bajo la lluvia torrencial a estacionar autos. Sin paraguas, sin chamarra. Solo yo empapándome sosteniendo un paraguas para los invitados durante los siguientes 10 minutos. Cuando la gala comenzó, asignó tareas. Los pasantes jóvenes llevaban bandejas de champán y se mezclaban con los invitados. Yo, turno de basura. Los contenedores deben vaciarse cada 30 minutos. No queremos que el olor moleste a nuestra gente realmente importante, dijo con una sonrisa burlona. Así que mientras todos los demás estaban adentro escuchando discursos sobre caridad y comunidad, yo estaba literalmente parado junto a contenedores de basura bajo la lluvia. ¿Sabes?, dijo mirándome con lástima. Algunas personas están hechas para servir champán y otras para sacar la basura. A los 40 ya deberías conocer tu lugar, especialmente porque estás a solo una tos de retirarte como pasante. Fue entonces cuando escuché voces familiares desde el estacionamiento. Mi esposa Luz y nuestros 2 hijos adolescentes llegaban tarde a la gala como invitados sorpresa. Me encontraron junto a los contenedores todavía empapado. Amor, ¿qué está pasando? Luz jadeó cubriéndome rápidamente con su paraguas. ¿Por qué estás vestido como personal? ¿Y por qué diablos alguien como tú está afuera en la lluvia fría así? Se quejó. El gerente se acercó nervioso. Señora, lo siento, este es solo nuestro pasante. La seguridad puede escoltarlo lejos de usted inmediatamente. El rostro de Luz pasó de confundido a absolutamente furioso en unos 2 segundos. ¿Pasante? Su voz podría haber congelado el infierno. Este es mi esposo. Él es dueño de toda esta cadena hotelera. El rostro del gerente se puso blanco como fantasma. El gerente comenzó a tartamudear. Nunca dijiste, no sabíamos, deberías habernos dicho. Levanté una ceja. Y tú no deberías haber estado embolsándote el presupuesto enviado para todos los pasantes. Ahora llama a todo el personal después de la gala. Tengo algo que anunciar. Ah, y no te va a gustar, le dije, dándole una palmadita en la mejilla. La gala terminó 1 hora después. Y vi a los últimos invitados irse por la entrada principal mientras la lluvia seguía cayendo afuera. Envié aviso a través de uno del personal de recepción para reunir al equipo de gerencia en la sala de conferencias inmediatamente. Mi ropa mojada se pegaba a mi piel mientras caminaba por el vestíbulo y por el pasillo, dejando un rastro de gotas de agua en el piso de mármol. La sala de conferencias se sentía demasiado brillante después de estar en la oscuridad junto a esos contenedores. Encendí las luces del techo y tomé asiento en la cabecera de la mesa larga. El gerente entró primero, su rostro todavía pálido y sudoroso. Intentó pararse cerca de la puerta como si fuera a huir, pero señalé la silla más cercana a mí. La jefa de limpieza llegó después.
luego el supervisor de recepción, luego la coordinadora de eventos. Nadie habló. Todos seguían mirando al gerente y luego a mí, tratando de entender qué estaba pasando. Esperé hasta que todos se sentaran antes de empezar a hablar. Mi voz salió firme y profesional, aunque mis manos querían temblar del frío y la ira. Expliqué que a partir de ahora, estaba lanzando una investigación completa sobre cómo se estaba pagando a los pasantes y cómo se estaba tratando al personal en esta ubicación. El gerente abrió la boca, pero levanté mi mano y seguí. Les dije que Recursos Humanos Corporativo estaría involucrado y que todos necesitaban cooperar completamente con entrevistas y solicitudes de documentos. La jefa de limpieza miraba fijamente la mesa. La coordinadora de eventos parecía que iba a llorar. El gerente finalmente intentó hablar y comenzó a decir algo sobre malentendidos y problemas de comunicación. Levanté mi mano de nuevo y lo interrumpí a mitad de frase. Le dije que estaba puesto en licencia administrativa pagada a partir de inmediato y que necesitaba entregar sus llaves y tarjetas de acceso antes de salir del edificio esta noche. Su rostro pasó de blanco a rojo en unos 5 segundos. Se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el piso. Pude verlo dándose cuenta de que no lo estaba despidiendo en el acto por ira, sino siguiendo el procedimiento apropiado, lo cual de alguna manera lo hizo aún más molesto. Preguntó si al menos podía explicar su versión y le dije que tendría muchas oportunidades de hacer eso durante la investigación. Le dije que recogiera sus pertenencias personales de su oficina con un testigo presente y que saliera de la propiedad en 30 minutos. Miró alrededor de la mesa como si alguien pudiera defenderlo, pero todos los demás solo miraban sus manos. La jefa de limpieza se picaba las uñas. El supervisor de recepción seguía ajustándose los lentes. Nadie quería estar asociado con el gerente ahora que todo estaba saliendo a la luz. Después de que el gerente se fue con seguridad para limpiar su oficina, me volví hacia Enrique, el subgerente que siempre me trató decentemente durante mi tiempo encubierto. Le dije que lo estaba poniendo a cargo como líder de operaciones interino hasta que resolviéramos todo. Enrique se veía sorprendido y comenzó a decir que no estaba seguro de estar listo para ese tipo de responsabilidad. Le recordé que había sido justo con todos, incluido el pasante que pensaba que era yo, lo cual me decía que tenía el tipo correcto de carácter para el trabajo. Asintió lentamente y dijo que haría lo mejor posible. Le dije que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para mantener las cosas funcionando sin problemas mientras Corporativo conducía su investigación. Los otros gerentes parecían aliviados de que alguien estuviera tomando el control. Pasé otros 20 minutos repasando los siguientes pasos inmediatos y asegurándome de que todos entendieran que las represalias contra cualquiera que cooperara con la investigación resultarían en terminación inmediata. Luego los despedí y me fui a casa, todavía en mi uniforme de pasante mojado. Luz tenía las bolsas de hielo listas cuando entré por la puerta. Me sentó en el sofá y me ayudó a quitarme los zapatos y calcetines empapados. Mis rodillas estaban moradas e hinchadas de todo el arrodillarse y fregar que había hecho durante las últimas 2 semanas. Presionó las bolsas de hielo suavemente contra ellas mientras nuestra hija me traía una toalla para mi cabello. Nuestro hijo se sentó en el sillón frente a nosotros luciendo confundido y un poco enojado. Mi hija preguntó si iba a destruir al gerente por lo que hizo. Podía escuchar en su voz que quería que dijera que sí. Expliqué que iba a manejar esto de la manera correcta, no de la manera de venganza. Eso significaba seguir procedimientos corporativos y dejar que Recursos Humanos hiciera su investigación apropiadamente. Nuestro hijo preguntó por qué no despedía al tipo inmediatamente, ya que yo era dueño del lugar. Le dije que despedir a alguien sin documentación e investigación apropiadas podría abrirnos a demandas y tampoco arreglaría los problemas más grandes en ese hotel. Luz apretó mi hombro y dijo que estaba orgullosa de mí por tomar el camino alto, aunque sabía que quería hacer más. Mi hija no se veía satisfecha con esa respuesta, pero no argumentó. Nos sentamos ahí por un rato con las bolsas de hielo entumeciendo mis rodillas, mientras les contaba más detalles sobre lo que había experimentado durante las últimas 2 semanas. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, seguía viendo el rostro del gerente cuando me filmó limpiando vómito o la forma en que sonrió con suficiencia cuando me envió afuera bajo la lluvia. Pero mezclado con la ira había este sentimiento pesado sobre todos los pasantes que pasaron por un trato peor durante mucho más tiempo del que yo pasé. Al menos yo sabía que tenía un buen trabajo y dinero esperándome al final. Esos chavos solo estaban tratando de comenzar sus carreras y fueron robados y acosados en su lugar. Alrededor de las 5 de la mañana me rendí con el sueño y bajé a mi oficina en casa. Abrí mi laptop y comencé a escribir un correo a nuestro director de Recursos Humanos Corporativo. Expliqué toda la situación, incluyendo mi trabajo encubierto y lo que descubrí. Pedí que su mejor investigador fuera asignado a este caso inmediatamente. Adjunté fotos de la publicación de trabajo de pasante que prometía posiciones pagadas y capturas de pantalla de nuestras asignaciones de presupuesto, mostrando dinero apartado para estipendios de pasantes. Para cuando salió el sol, tenía un correo de 3 páginas redactado con una docena de archivos adjuntos. Lo leí 2 veces más para asegurarme de que no estaba dejando que mi ira me hiciera sonar poco profesional. Luego presioné enviar y hice café. Llegué al hotel a las 6:30, mucho más temprano de lo necesario. Varios miembros del personal ya estaban esperando afuera de mi oficina temporal cuando llegué. La noticia se había difundido de alguna manera durante la noche, y ahora todos se veían asustados por sus trabajos. Una camarista que reconocí de la sala de descanso preguntó si todo el hotel iba a cerrarse. El empleado de recepción quería saber si todos iban a ser despedidos. Abrí la oficina y los invité a todos adentro. Aunque estaba abarrotado con 7 personas en un espacio para 2, les dije honestamente que no sabía todavía cuáles serían todas las consecuencias, pero que las personas que hicieron sus trabajos apropiadamente y trataron a otros con respeto no tenían nada de qué preocuparse. Uno de los miembros más jóvenes del personal preguntó si todos estaban en problemas por no reportar el comportamiento del gerente. Dije que no,
que entendía qué tan difícil es hablar cuando alguien tiene poder sobre tu trabajo. Pero también dije que en adelante, nuestra compañía iba a tener mejores sistemas en su lugar para que la gente pudiera reportar problemas de manera segura. Hicieron más preguntas sobre el cronograma y el proceso de investigación. Respondí lo que pude y fui honesto cuando no tenía respuestas todavía. Después de unos 20 minutos, parecían un poco menos preocupados y se fueron a comenzar sus turnos. Convoqué una reunión general para las 7:30, justo antes de que comenzara el turno de desayuno. Todos los que no estaban activamente sirviendo a huéspedes se amontonaron en la sala de conferencias principal. Me paré al frente y expliqué por qué fui de incógnito. Les dije sobre la rotación del 70% y cómo algo estaba claramente muy mal en esta ubicación comparada con nuestros otros hoteles. Dije que fui de incógnito debido a esos números preocupantes. No para atrapar a nadie o jugar juegos. Algunos rostros en la multitud mostraron comprensión. La coordinadora de eventos asintió como si eso tuviera sentido. Pero otras personas se veían traicionadas y heridas de que hubiera mentido sobre quién era. Una de las camaristas con la que me había hecho amigo durante mis días de pasante no hacía contacto visual conmigo. Admití que ir de incógnito creó problemas de confianza y que entendía por qué algunas personas se sentían engañadas. Pero también dije que lo que descubrí era lo suficientemente serio como para no tener arrepentimiento sobre mis métodos. Establecí el cronograma básico para la investigación y les recordé a todos que cooperar completamente era importante. Luego lo abrí para preguntas. La mayoría de la gente quería saber si sus trabajos estaban seguros. Algunos preguntaron sobre el gerente y si iba a volver. Respondí todo lo más honestamente que pude sin comprometer la investigación. Después de que la reunión terminó y la gente comenzó a irse, Sofía se me acercó con las manos temblando. Preguntó en voz baja si iba a enfrentar algún tipo de represalia por haberme dicho sobre los estipendios faltantes. Su voz se quebró un poco cuando lo dijo. Le dije absolutamente que no, que estaba protegida y que lo que hizo tomó verdadero coraje. Le agradecí por estar dispuesta a hablar cuando vio algo mal. Parecía que iba a llorar, pero de manera aliviada. Dijo que había estado preocupada toda la noche de que había cometido un gran error. Le aseguré que hablar era exactamente lo correcto, y que la compañía se aseguraría de que no le pasara nada malo por eso. Asintió y se secó los ojos antes de volver al trabajo. Verla alejarse me recordó por qué todo esto importaba tanto. Estas eran personas reales, en su mayoría jóvenes y recién comenzando, que merecían ser tratadas con respeto básico y pagadas justamente por su trabajo. Isaías apareció alrededor del mediodía. Era un tipo calmado de unos 50 años que aparentemente había manejado toneladas de investigaciones laborales durante su carrera. Tenía esta forma de hablar que te hacía sentir que había visto todo antes y que nada lo sorprendía ya. Le mostré una oficina vacía que habíamos preparado para su uso y lo ayudé a hacer funcionar los sistemas de computadora y teléfono. Me hizo algunas preguntas básicas sobre el diseño del hotel y la estructura del personal mientras desempacaba su maletín. Luego sacó un bloc legal y comenzó a hacer una lista de todos a los que necesitaba entrevistar. Dijo que comenzaría con el equipo de gerencia y trabajaría su camino a través del resto del personal durante la próxima semana más o menos. Cada entrevista sería privada y confidencial. Me dijo que no debería preguntarle a nadie qué dijeron en sus entrevistas y que me daría actualizaciones sobre sus hallazgos al final de cada día. Acepté mantenerme fuera de su camino y dejarlo hacer su trabajo. Parecía satisfecho con eso y comenzó a hacer llamadas para programar su primera ronda de entrevistas. Lo dejé solo y me dirigí a finanzas. Mónica tenía 3 años de informes de presupuesto esparcidos por su escritorio cuando entré. Se veía cansada como si hubiera estado aquí desde temprano en la mañana revisando todo. Señaló su pantalla de computadora y me mostró las partidas para compensación de pasantes. Cada mes durante los últimos 3 años, el dinero se había movido a cuentas etiquetadas para estipendios de pasantes. Pero luego ese mismo dinero se movía de regreso bajo diferentes categorías de gastos. Sacó los informes de gastos y los revisamos juntos. Materiales de capacitación que no existían. Publicidad de reclutamiento que nunca se ejecutó. Tarifas de conferencias para eventos a los que nadie asistió. El rastro de papel era descuidado, y obvio una vez que sabías buscarlo. Mónica dijo que era como si el gerente no pensara que alguien verificaría lo suficientemente de cerca como para notarlo. Ya había marcado alrededor de 40 transacciones separadas que se veían mal. Le pedí que documentara todo e hiciera copias para la investigación de Isaías. Dijo que ya estaba en eso y había estado trabajando con nuestro equipo de contabilidad corporativa toda la mañana. Los números eran malos y empeoraban mientras más profundo excavaba. Estimó que al menos $1.35, 000 pesos habían sido robados durante 3 años a través de varios esquemas. Ese número me hizo sentir enfermo pensando en cuántos pasantes podrían haber sido pagados apropiadamente con ese dinero. Agradecí a Mónica por su trabajo y regresé a mi oficina temporal. Mi mente todavía atascada en esa cifra de $1.35, 000 pesos. Alrededor de las 6 de esa tarde hubo un toque en mi puerta. La jefa de limpieza estaba ahí luciendo nerviosa. Manos juntas frente a ella como si estuviera a punto de pedir un favor. Preguntó si podíamos hablar en privado y le hice señas para que entrara, cerrando la puerta detrás de ella. Se sentó e inmediatamente comenzó a explicar cómo el gerente había presionado a todos para ser duros con los pasantes. Dijo que los endurecería y los prepararía para el mundo real. Su voz se volvió más baja mientras hablaba, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a mí. Mencionó cómo él le dijo a todo el equipo de gerencia que mimar a los trabajadores jóvenes era malo para el negocio y que necesitábamos presionarlos más duro que otros hoteles. Escuché sin interrumpir mientras revisaba su lista de razones. Cuando finalmente dejó de hablar, me incliné hacia adelante y le dije que seguir órdenes malas no borra lo que le hizo a la gente. Le recordé el comentario del turno de baños,
el comentario de abuelito, todos los pequeños cortes que había hecho durante mi tiempo aquí. Dije que entendía que el gerente creó un mal ambiente, pero ella todavía eligió cómo tratar a la gente todos los días. Se sentó ahí por un minuto mirando sus manos antes de preguntar qué iba a pasar con su trabajo. Le dije honestamente que no sabía todavía, que la investigación de Isaías determinaría las consecuencias para todos los involucrados. Dejó mi oficina luciendo sacudida, finalmente entendiendo que su posición estaba realmente en riesgo. La mañana siguiente, Carlos me llamó por video para repasar los procedimientos de investigación apropiados. Tenía esta forma calmada y metódica de hablar que hacía que todo sonara más complicado de lo necesario. Explicó los pasos que Isaías seguiría, la documentación requerida, el cronograma que deberíamos esperar. Luego me advirtió sobre moverse demasiado rápido con terminaciones. Dijo que el gerente podría reclamar terminación injusta si no seguíamos cada protocolo perfectamente y eso podría convertirse en un lío legal costoso. Me sentí frustrado escuchándolo hablar sobre paciencia y proceso cuando solo quería despedir a todos los responsables y seguir adelante, pero sabía que tenía razón. Teníamos que hacer esto correctamente incluso si tomaba más tiempo del que quería. El día 3 de la investigación trajo un nuevo problema. El gerente había contratado un abogado, una mujer aguda en traje oscuro que apareció en el hotel con un maletín lleno de documentos. Presentó una queja formal alegando que había usado entrapamiento al ir de incógnito y que su cliente fue usado como chivo expiatorio para problemas que existían en toda la compañía. Argumentó que la cultura corporativa alentaba la gestión agresiva y que señalar a un gerente era injusto. Llamé a Carlos inmediatamente después de que se fue y me dijo que esto era posicionamiento defensivo estándar. Dijo que el abogado estaba tratando de enturbiar las aguas y crear dudas sobre nuestra investigación. Me aconsejó dejar que Isaías continuara su trabajo y no involucrarme directamente con el equipo legal del gerente. Esa tarde, Isaías programó mi entrevista sobre la experiencia encubierta. Me senté frente a él en la sala de conferencias mientras configuraba su equipo de grabación y sacaba un blog legal cubierto de notas. Comenzó a pedirme que describiera incidentes específicos y tuve que repasar cada momento horrible en detalle. Contarle sobre el gerente filmándome mientras limpiaba vómito de rodillas se sintió diferente ahora que todos sabían quién era yo. Parte de mí se sintió reivindicada de que la verdad estaba saliendo, pero otra parte se sintió avergonzada otra vez. Isaías anotó todo, ocasionalmente pidiéndome que aclarara el tiempo o repitiera palabras exactas que se dijeron. La entrevista duró casi 2 horas y al final, me sentí agotado de revivirlo todo. Al día siguiente, Isaías entrevistó a Sofía. Vino a buscarme después en el pasillo, luciendo aliviada y enojada al mismo tiempo. Me dijo que le había mostrado a Isaías la publicación de trabajo original que claramente decía pasantía pagada, y luego le mostró la versión editada que el gerente había publicado que decía basada en voluntariado. Tenía evidencia de correo electrónico del gerente haciendo los cambios después de que Corporativo ya había aprobado la publicación original. Había guardado todo porque algo se sentía mal desde el principio. También le dijo a Isaías que otros 2 pasantes del año pasado tuvieron la misma experiencia, se les prometió pago que nunca llegó. Isaías los estaba rastreando para obtener sus declaraciones también. Le agradecí de nuevo por hablar y le dije que su evidencia iba a ser crucial para la investigación. Esa noche en casa, mi hija entró a mi oficina llorando. Me empujó su teléfono y vi el video de la gala. Alguien que había asistido lo había publicado en redes sociales con emojis de risa y un título sobre tipos viejos tratando de cambiar carreras. El video me mostraba de rodillas junto a los contenedores bajo la lluvia mientras el gerente estaba parado sobre mí. Ya había sido compartido cientos de veces con gente haciendo bromas en los comentarios. Mi hija estaba furiosa de que extraños se burlaran de mí sin conocer la historia real. Traté de calmarla, pero seguía preguntando por qué dejé que la gente me tratara así y por qué no les dije quién era de inmediato. Expliqué que encontrar la verdad requería paciencia a veces, pero no estaba satisfecha con esa respuesta. Luz y yo nos quedamos despiertos hasta tarde esa noche tratando de decidir qué hacer sobre el video. Ella argumentó fuertemente por lanzar una declaración pública explicando toda la situación diciendo que la transparencia era el enfoque correcto. Podía ver su punto, pero Carlos me había advertido antes que las declaraciones públicas durante investigaciones activas podrían crear problemas legales. Si decíamos algo ahora, el abogado del gerente lo usaría en nuestra contra de alguna manera. Fuimos de un lado a otro por más de 1 hora, ninguno de nosotros dispuesto a ceder completamente. Finalmente, sugerí un compromiso. Podríamos enviar un memo interno a todos los empleados de la cadena hotelera, explicando la investigación y nuestro compromiso con pasantías pagadas y lugares de trabajo respetuosos. Eso sacaría nuestro mensaje sin hacerlo una declaración pública para los medios. Redacté el memo a la mañana siguiente, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Expliqué que descubrimos problemas serios en una ubicación incluyendo estipendios de pasantes faltantes y problemas de ambiente de trabajo hostil. Delineé el proceso de investigación y reafirmé que cada posición de pasante en toda nuestra cadena se suponía que era pagada. Enfaticé nuestro compromiso con el trato respetuoso de todos los empleados sin importar edad o posición. Lo envié a todos los empleados a través de nuestro sistema interno alrededor del mediodía. Para las 3 de esa tarde, alguien lo había filtrado a un blog de noticias de negocios. La historia se difundió rápidamente desde ahí con reporteros, comenzando a llamar a nuestra oficina corporativa pidiendo comentarios. Carlos me llamó luciendo cansado y me dijo que había esperado la filtración, pero al menos ahora la narrativa estaba controlada. Estábamos contando nuestra versión de los eventos en lugar de dejar que el video viral definiera la historia. La mañana siguiente, Isaías me llamó a su oficina temporal con una pila de papeles que se veía el doble de gruesa que el día anterior. Los esparció por el escritorio y señaló secciones resaltadas mostrando horarios de trabajo de pasantes que me hicieron doler el estómago. El gerente no solo había robado dinero de estipendios, había estado haciendo que los pasantes trabajaran turnos regulares de limpieza sin ningún pago en absoluto.
tratándolos como mano de obra gratuita durante meses. Algunos trabajaban 40 o 50 horas a la semana haciendo los mismos trabajos que el personal pagado, pero no recibían nada excepto la promesa de buenas referencias. Isaías me mostró hojas de tiempo donde los pasantes fichaban para el servicio de desayuno, limpieza de almuerzo y servicio de noche cubriendo turnos que deberían haber ido a empleados por hora. El alcance seguía haciéndose más grande y feo mientras más mirábamos. Esa tarde Isaías entrevistó a la jefa de limpieza que había estado trabajando aquí casi 15 años. Vi a través de la ventana de la oficina cómo su rostro se desmoronaba y comenzaba a llorar en sus manos. Isaías le pasó pañuelos y esperó pacientemente mientras se recuperaba lo suficiente para hablar. Más tarde me dijo lo que dijo. Sabía que los pasantes no estaban siendo pagados. Sabía que estaba mal, pero el gerente había amenazado con reducir sus horas a tiempo parcial si reportaba algo a corporativo o hablaba con alguien sobre lo que estaba pasando. Tenía 2 hijos en la universidad y no podía darse el lujo de perder sus beneficios o su estatus de tiempo completo. Así que se quedó callada y se sintió terrible al respecto todos los días. Su miedo me hizo darme cuenta de qué tan malo se había vuelto el ambiente cuando la gente buena se sentía atrapada en ir junto con cosas terribles. El día 5 trajo al departamento de TI para obtener grabaciones de cámaras de seguridad de los últimos 6 meses. Nos sentamos en la sala de vigilancia viendo grabaciones pasar rápidamente en múltiples pantallas. El tipo de TI seguía pausando y señalando huecos en la línea de tiempo. Ciertas grabaciones simplemente faltaban, especialmente de las áreas de personal y salas de descanso. Sacó los registros del sistema y nos mostró que alguien con acceso de nivel de gerente había eliminado manualmente archivos específicos una y otra vez. Las eliminaciones no eran automáticas o accidentales. Alguien había entrado y cuidadosamente borrado grabaciones del gerente gritándole a la gente o tratando mal al personal. El tipo de TI confirmó que era deliberado y nos mostró las fechas y horas exactas cuando los archivos fueron eliminados del sistema. En la cena esa noche, mi hijo preguntó por qué no despedía a todos los que sabían sobre los problemas y empezar completamente de nuevo con gente nueva. Bajé mi tenedor y expliqué que la mayoría del personal eran víctimas de un mal gerente, no malas personas en sí mismas. La camarista que lloró durante su entrevista no era malvada. Estaba asustada y tratando de mantener su trabajo y su familia a salvo. El buen liderazgo significa entender la diferencia entre las personas que crean situaciones tóxicas y las personas que quedan atrapadas en ellas. A veces tienes que separar a los verdaderos villanos de la gente que simplemente no sabía cómo luchar contra alguien con poder sobre ellos. A la mañana siguiente, Carlos me reenvió una carta del abogado del gerente que me hizo reír en voz alta a pesar de todo. El abogado alegaba que mi trabajo encubierto causó angustia emocional a su cliente y equivalía a engaño injusto. Exigía un pago de acuerdo y amenazaba con demandar por daños si no respondíamos dentro de 10 días. Llamé a Carlos inmediatamente y ya se estaba riendo cuando contestó. Dijo que era un movimiento desesperado sin base legal alguna. Los empleadores pueden absolutamente investigar sus propios negocios como quieran. La carta era solo un último intento de conseguir algo de dinero y evitar las consecuencias que venían. Carlos la llamó una amenaza sin valor que podíamos ignorar completamente. Isaías volvió 2 días después con registros de facturas de nuestras cuentas de proveedores. Había estado verificando cada proveedor y proveedor de servicios que el hotel usaba regularmente. El servicio de lencería llamó su atención porque estábamos pagando tarifas premium, pero los informes de calidad mostraban que estábamos recibiendo productos estándar. Excavó más profundo y encontró pagos de honorarios de consultoría yendo al gerente personalmente de la compañía de lencería. Las facturas los llamaban pagos de asesoría, pero se veían exactamente como sobornos por mantener el contrato activo, aunque la calidad del servicio era pobre. Isaías ya había contactado al proveedor para programar una reunión. Me reuní con el dueño de la compañía de lencería en una cafetería lejos del hotel. Se veía nervioso en el momento en que se sentó, sus manos temblando mientras sacaba una carpeta de registros bancarios. El papel mostraba pagos mensuales al gerente totalizando $270 durante los últimos 2 años. Afirmó que el gerente había amenazado con cambiar a un proveedor diferente a menos que obtuviera estos honorarios de consultoría cada mes. El proveedor dijo que se sintió atrapado porque perder nuestro negocio habría lastimado a su compañía gravemente. Siguió pagando y esperando que alguien eventualmente notara y lo detuviera. Ahora ese día finalmente había llegado y parecía casi aliviado de entregar la evidencia. De vuelta en el hotel, Mónica esparció registros financieros por la mesa de conferencias y comenzó a sumar números con su calculadora. Trabajó por casi 3 horas revisando cada cuenta y factura. Cuando terminó me miró con disgusto en su rostro. Entre el dinero de estipendios embolsado, informes de gastos falsos y sobornos de proveedores, el gerente había robado aproximadamente $1.35. 000 pesos durante 3 años. El número me golpeó duro. Ese dinero podría haber pagado apropiadamente docenas de pasantes que en su lugar trabajaron gratis o renunciaron porque no podían darse el lujo de quedarse. Cada peso que robó representaba el pago de renta de alguien o dinero de despensa o préstamo estudiantil que no fue cubierto. Esa misma semana, 2 expasantes llamaron a Recursos Humanos Corporativo después de ver artículos de noticias sobre la investigación. Ambos tenían historias sobre que se les prometieron posiciones pagadas durante sus entrevistas, pero nunca recibieron un solo cheque. Una había trabajado aquí por 4 meses haciendo servicio de desayuno y limpieza antes de finalmente renunciar porque no podía pagar gasolina para seguir conduciendo al trabajo. La otra duró 6 semanas y se fue debiendo renta porque el estipendio esperado nunca apareció. Isaías agregó a ambas a su programa de entrevistas. Y el patrón se volvió completamente claro. Esto no era solo 1 o 2 casos. Era un sistema de mentirle a la gente y usarlos para trabajo gratuito que había continuado por años. En nuestra cena familiar semanal, Luz sacó algo que había estado evitando pensar.
Señaló gentilmente que había estado obsesionado con detalles de investigación y arreglar sistemas rotos, pero no había realmente lidiado con mi propia experiencia de ser intimidado y humillado. Tenía completamente razón. Me había lanzado a recopilar evidencia y construir casos porque enfocarme en el sufrimiento de otras personas era más fácil que procesar mis propios sentimientos heridos. Estar parado junto a esos contenedores bajo la lluvia mientras el gerente se burlaba de mí había realmente dolido. Ser tratado como basura por mi edad me había hecho sentir pequeño e inútil, aunque sabía que todo era falso. Había estado tan ocupado siendo el jefe arreglando problemas que no me había permitido ser la persona que fue tratada mal y necesitaba trabajar esos sentimientos. Programé la primera cita con el consejero de asistencia al empleado de la compañía para el martes por la mañana, en parte porque Recursos Humanos seguía sugiriéndolo y en parte porque Luz me había estado dando miradas preocupadas toda la semana. La oficina del consejero estaba en una esquina tranquila del edificio corporativo, decorada con colores suaves y sillas cómodas que me hacían sentir como si estuviera sentado en la sala de alguien en lugar de un lugar de trabajo. Se presentó y me pidió que describiera lo que pasó durante mi experiencia encubierta, y comencé a hablar sobre el comportamiento del gerente y el dinero de estipendios robado enfocándome en los hechos y la investigación. Escuchó por un rato antes de interrumpir gentilmente para preguntar cómo me sentí cuando el gerente me filmó fregando vómito del piso de mármol. La pregunta me tomó desprevenido porque había estado tan ocupado pensando en políticas y procedimientos que realmente no me había detenido a procesar la humillación real de ese momento. Admití que me había hecho sentir pequeño e inútil, aunque sabía intelectualmente que yo era el dueño y tenía todo el poder en la situación. Me ayudó a entender que mis sentimientos durante esos días encubiertos eran reales y válidos, separados de mis responsabilidades profesionales de manejar la investigación apropiadamente. Durante las siguientes sesiones trabajó conmigo en separar la ira personal y el dolor de las decisiones de negocio que necesitaba tomar, enseñándome técnicas para procesar emociones sin dejar que condujeran mis acciones. Para la tercera cita podía hablar sobre estar parado junto a esos contenedores bajo la lluvia sin que mi mandíbula se apretara tan duro. Isaías me llamó a la sala de conferencias en el día 9 de la investigación esparciendo su informe preliminar por la mesa con pestañas marcando diferentes secciones de evidencia. Había entrevistado a 23 miembros del personal, revisado 3 años de registros financieros y compilado grabaciones de seguridad mostrando múltiples instancias del comportamiento hostil del gerente. La sección de evidencia establecía prueba clara de robo de estipendios totalizando aproximadamente $1.35, 000 pesos. Violaciones laborales sistemáticas incluyendo horas extras no pagadas y asignaciones de trabajo inapropiadas. Sobornos de proveedores a través de arreglos de consultoría falsos y documentación de un ambiente de trabajo hostil, creado a través de tácticas de intimidación deliberadas. Isaías me guió a través de cada hallazgo metódicamente mostrándome registros bancarios, cadenas de correo y declaraciones de testigos que pintaban un cuadro innegable de mala conducta sostenida. Su recomendación venía en la sección final escrita en letras negras indicando que el gerente debería ser terminado por causa con referencia para posible enjuiciamiento criminal, mientras que la jefa de limpieza debería recibir disciplina formal incluyendo capacitación de gestión obligatoria y un plan de mejora de desempeño de 6 meses. Leí el informe 2 veces sintiendo una mezcla extraña de reivindicación y tristeza de que los problemas habían sido permitidos continuar por tanto tiempo. Isaías me dijo que estaría presentando estos hallazgos al legal corporativo al día siguiente para que pudieran comenzar a redactar documentos de terminación y considerar si involucrar a las autoridades. El peso de la evidencia me hizo darme cuenta de que esta situación era mucho más grande que mi experiencia personal de ser intimidado. Representaba un fracaso completo de supervisión que había dañado a docenas de personas durante múltiples años. La llamada de conferencia de la junta directiva ocurrió 2 días después con 8 miembros de la junta uniéndose a la reunión de video junto con Carlos de Legal y yo. Presenté los hallazgos de Isaías y mi recomendación de terminar al gerente e implementar medidas disciplinarias estrictas para la jefa de limpieza, esperando acuerdo general sobre la evidencia clara de mala conducta. En su lugar, 3 miembros de la junta inmediatamente comenzaron a presionar por un acuerdo silencioso que dejaría al gerente renunciar sin admisión de mala conducta, argumentando que la terminación pública crearía mala publicidad para toda la cadena hotelera. Un miembro de la junta sugirió que podríamos recuperar el dinero robado a través de un acuerdo de reembolso privado y evitar cualquier atención de medios manteniendo todo confidencial. Otro se preocupaba de que un despido de alto perfil haría a los inversionistas nerviosos sobre la supervisión de gestión en todas nuestras propiedades. Escuché sus preocupaciones por unos 10 minutos antes de hablar para argumentar que la transparencia y rendición de cuentas importaban más que la gestión de reputación a corto plazo. Señalé que los pasantes que trabajaron gratis merecían ver consecuencias reales para la persona que robó sus salarios y que otros empleados necesitaban saber que tomábamos la mala conducta laboral en serio. La discusión se calentó mientras algunos miembros de la junta me acusaban de dejar que sentimientos personales nublaran mi juicio de negocios mientras otros apoyaban mi posición de que encubrir mala conducta seria crearía problemas más grandes en el futuro. Carlos saltó para explicar los riesgos legales de un acuerdo silencioso, notando que ex pasantes aún podrían presentar demandas sin importar cualquier acuerdo que hiciéramos con el gerente. La llamada terminó sin consenso completo, pero dejé claro que como el dueño mayoritario estaba avanzando con procedimientos de terminación, sin importar si todos estaban de acuerdo o no, Carlos pasó los siguientes 3 días redactando una propuesta de terminación que cubría cada ángulo legal incluyendo términos de reembolso detallados para los $1.35, 000 pesos robados, cláusulas de no difamación previniendo que el gerente hablara mal de la compañía y requisitos de cooperación completa con cualquier procedimiento legal futuro o investigaciones. El documento duró 12 páginas e incluía calendarios de pago específicos,
cálculos de intereses y consecuencias por incumplimiento. Carlos lo envió al abogado del gerente el viernes por la tarde y tuvimos una respuesta para el lunes por la mañana que ignoró completamente nuestra propuesta. El abogado del gerente contrapropuso con una oferta de renuncia que no admitía absolutamente ninguna mala conducta, caracterizaba el dinero faltante como errores contables en lugar de robo y exigía una carta de referencia neutral más 6 meses de cobertura de seguro de salud continuada. Su carta de presentación sugería que estábamos siendo irrazonables y vengativos, implicando que cualquier terminación sería vista como represalia por el gerente defendiéndose contra mis tácticas encubiertas cuestionables. Carlos leyó la contraoferta en voz alta en mi oficina, su voz goteando con escepticismo profesional, mientras señalaba qué tan débil era realmente su posición legal dada la evidencia abrumadora. Recomendó que rechazáramos su oferta completamente y procediéramos con la terminación, dejándolos presentar una demanda por terminación injusta si querían, ya que ganaríamos fácilmente con la documentación que Isaías había compilado. Me senté en mi oficina en casa esa tarde mirando ambas propuestas, luchando con si aceptar una renuncia que dejara al gerente salvar algo de cara versus presionar por una terminación que claramente estableciera responsabilidad. Parte de mí quería la satisfacción de despedirlo oficialmente, asegurándome de que todos supieran que fue forzado a salir por causa en lugar de permitido renunciar graciosamente, pero otra parte se preocupaba de que estaba dejando que la ira personal condujera una decisión que debería ser puramente profesional enfocada en el mejor resultado para la compañía y los pasantes afectados. Luz me encontró ahí alrededor de las 9. Leyendo las propuestas probablemente por quinta vez. Se sentó frente a mí y preguntó qué estaba realmente tratando de lograr con esta decisión, si era sobre arreglar el problema o castigar a la persona que me lastimó. Admití que quería ambas cosas, pero no estaba seguro de cómo equilibrarlas apropiadamente. Me recordó que el resultado importaba más que mi satisfacción personal con cualquier castigo que el gerente recibiera, señalando que recuperar el dinero robado y prevenir mala conducta futura eran más importantes que la etiqueta específica que pusiéramos en su salida. Su perspectiva me ayudó a darme cuenta de que me estaba atrapando en simbolismo en lugar de enfocarme en resultados prácticos. Hablamos por otra hora sobre qué realmente haría las cosas mejores para las personas que habían sido dañadas, y comencé a ver que aceptar una renuncia con términos de reembolso estrictos podría lograr más que una terminación que llevara a años de litigio costoso. Sofía tocó la puerta de mi oficina temporal a la mañana siguiente luciendo nerviosa pero determinada mientras preguntaba si podía hablar conmigo sobre algo importante. La invité a entrar y se sentó en el borde de la silla, manos dobladas firmemente en su regazo mientras reunía el coraje para hablar. Finalmente preguntó si había alguna manera de que pudiera estar involucrada en reformar el programa de pasantes, explicando que su experiencia aquí le había mostrado qué tan roto estaba el sistema y quería ayudar a arreglarlo para que otros pasantes no pasaran por lo que ella pasó. Su solicitud me impresionó porque tomó verdadero coraje voluntariarse para más involucramiento después de todo lo que había pasado, mostrando un nivel de madurez y compromiso que la mayoría de la gente del doble de su edad no poseía. Pensé en ello por un minuto antes de decidir crear una posición temporal pagada para ella para trabajar con recursos humanos en desarrollar mejores protecciones de pasantes y sistemas de supervisión. Sería perfecta para el rol porque entendía los problemas de experiencia directa y podría identificar brechas que los empleados corporativos podrían perder. El rostro de Sofía se iluminó cuando le expliqué la posición y el salario de $150 por hora que venía con ella, agradeciéndome repetidamente y prometiendo que trabajaría más duro que nadie para hacer el programa mejor. Le dije que comenzara documentando todo lo que deseaba que hubiera sido diferente durante su propia pasantía. Luego usaríamos esa lista como la fundación para construir nuevas políticas. Dejó mi oficina con emoción real en su voz, ya planeando cómo contactar a otros expasantes por su opinión. La jefa de limpieza presentó una disculpa escrita 3 días después, entregada a mi oficina en un sobresellado que parecía que había sido reescrito varias veces basado en las ligeras arrugas en el papel. Su carta reconocía que me había tratado a mí y a otros pasantes pobremente. Puso excusas sobre sentirse presionada por el gerente para mantener estándares duros y solicitó una oportunidad de mantener su trabajo bajo un plan de mejora de desempeño. La disculpa se sentía algo genuina pero también cuidadosamente redactada para minimizar su propia responsabilidad mientras enfatizaba presiones externas. La reenvié a Isaías para su evaluación y me llamó 1 hora después con su recomendación. Sentía que merecía una última oportunidad dado que había estado empleada aquí por 8 años, sin problemas disciplinarios previos, sugiriendo que la pusiéramos en un plan de mejora de desempeño estricto de 6 meses con capacitación de gestión obligatoria y chequeos regulares con recursos humanos. Isaías explicó que la gente podía cambiar su comportamiento cuando se les daban expectativas claras y consecuencias reales, y que despedir a todos los involucrados podría crear más problemas de los que resolvería. Su razonamiento tenía sentido aunque parte de mí quería limpiar casa completamente. Aprobé el plan de mejora de desempeño con el entendimiento de que cualquier queja futura sobre su trato del personal resultaría en terminación inmediata. Llamé a la jefa de limpieza a mi oficina a la mañana siguiente para discutir el plan de mejora de desempeño, directamente queriendo asegurarme de que entendiera exactamente qué se esperaba y qué pasaría si fallaba en cumplir esos estándares. Se sentó frente a mí luciendo pálida y ansiosa, claramente preocupada por perder su trabajo. Expliqué que estaba recibiendo una última oportunidad para probar que podía manejar gente con respeto y profesionalismo, pero que cualquier queja futura sobre intimidación
edadismo o comportamiento hostil, terminaría su empleo inmediatamente. Le dije directamente que recordaba cada comentario cruel que había hecho durante mi tiempo como pasante, cada gesto desdeñoso y tono condescendiente, y que esos recuerdos informarían qué tan seriamente tomaba cualquier informe futuro sobre su conducta. Aceptó los términos con lo que parecía remordimiento genuino, disculpándose de nuevo y prometiendo hacerlo mejor. Observé su rostro cuidadosamente por señales de resentimiento o falta de sinceridad, pero vi principalmente miedo y alivio, la expresión de alguien que genuinamente pensó que iba a ser despedida y acababa de recibir una segunda oportunidad inesperada. Dejó mi oficina con los documentos del plan de mejora de desempeño en mano, programada para comenzar capacitación de gestión obligatoria la semana siguiente. El día 12 trajo un avance inesperado cuando el dueño del proveedor llamó a Carlos directamente en lugar de ir a través de nuestros canales de adquisición usuales. Había estado pensando en la investigación toda la semana y decidió proporcionar evidencia adicional más allá de los registros bancarios que ya había compartido. El proveedor explicó que había estado grabando sus conversaciones telefónicas con el gerente durante el último año después de que la demanda de soborno comenzó a escalar, queriendo protección en caso de que las cosas salieran mal. Envió 6 archivos de audio de llamadas telefónicas donde el gerente explícitamente exigía pago a cambio de negocio continuo, usando lenguaje que no dejaba absolutamente ningún espacio para mala interpretación o explicaciones alternativas. Carlos escuchó las 6 grabaciones y me llamó inmediatamente, apenas conteniendo su emoción mientras explicaba que esta evidencia hacía cualquier demanda potencial del gerente completamente imposible de ganar. Las grabaciones probaban extorsión intencional en lugar de solo prácticas de negocio cuestionables, dándonos documentación de hierro que resistiría en cualquier corte o procedimiento de arbitraje. Carlos sugirió que enviáramos copias al abogado del gerente de inmediato para demostrar qué tan fuerte era nuestra posición, esencialmente terminando cualquier ventaja de negociación que pudieran haber pensado que poseían. El abogado del gerente contactó a Carlos 2 días después solicitando una reunión de acuerdo, su tono completamente diferente de la postura agresiva en sus comunicaciones previas. Sabía que las llamadas telefónicas grabadas habían destruido cualquier oportunidad de argumentar exitosamente terminación injusta o reclamar que el dinero faltante era solo errores contables. Carlos programó la reunión para el siguiente lunes, dándonos tiempo para preparar nuestra oferta final mientras el lado del gerente se apresuraba a descubrir cómo negociar desde una posición de debilidad total. El correo del abogado mencionó específicamente la disposición de su cliente para discutir términos de reembolso y acuerdos de cooperación. Lenguaje cuidadoso que señalaba rendición sin admitir explícitamente derrota. Sentí un sentido de alivio sabiendo que llegaríamos al final de la fase de confrontación y podríamos movernos hacia resolución real, aunque sabía que el gerente trataría de minimizar consecuencias tanto como fuera posible durante las negociaciones. La reunión de acuerdo ocurrió 3 días después en una sala de conferencias en la sede corporativa. Carlos se sentó junto a mí con una pila de documentos mientras el abogado del gerente revisaba nuestra oferta final al otro lado de la mesa. El gerente se veía más pequeño de alguna manera, su confianza usual completamente ida mientras miraba los papeles frente a él. Su abogado le susurró algo y asintió lentamente antes de hablar por primera vez. Dijo que hizo malas elecciones bajo presión para cumplir objetivos de ganancia que corporativo seguía elevando cada trimestre. No era una disculpa real y no me miró cuando lo dijo, pero era lo más cerca que había llegado de admitir lo que realmente había hecho. Carlos empujó el acuerdo de arreglo a través de la mesa y explicó los términos claramente para que no pudiera haber confusión después. El gerente renunciaría inmediatamente sin paquete de indemnización. Reembolsaría $720 en dinero de estipendios robado durante 3 años a través de deducciones automáticas de nómina, cooperaría completamente con nuestros esfuerzos de restitución para rastrear pasantes afectados y firmaría un acuerdo de no difamación que le impidiera hablar mal de la compañía. A cambio, no presentaríamos cargos criminales mientras cumpliera cada requisito sin demoras o excusas. Su abogado pidió tiempo para revisar, pero Carlos sacudió la cabeza y dijo que la oferta expiraba en 24 horas. Tómalo o déjalo. El gerente firmó todo ahí mismo, su mano temblando ligeramente mientras escribía su nombre en cada página. Convoqué una reunión de todo el personal para la mañana siguiente, reuniendo a todos en el salón principal de banquetes donde la gala había ocurrido solo unas semanas antes. La gente entró luciendo nerviosa, susurrando entre ellos sobre lo que el anuncio podría ser. Me paré al frente y esperé hasta que todos se acomodaran en sus asientos antes de explicar que la investigación estaba completa y el gerente había renunciado como parte de un acuerdo de arreglo. Varias personas asintieron como si hubieran esperado ese resultado, pero luego les dije algo que probablemente no estaban esperando. Me disculpé por ir de incógnito y mentir sobre quién era yo, admitiendo que mientras tenía buenas razones para hacerlo, el método creó problemas de confianza reales con el personal. Expliqué que debería haber encontrado una mejor manera de investigar la situación de pasantes sin engañar a todos los que trabajaban aquí. Algunas personas se veían sorprendidas de que estuviera tomando cualquier culpa por cómo salieron las cosas. Enrique levantó su mano desde atrás y dijo que entendía por qué lo hice, que a veces tienes que ver las cosas por ti mismo para realmente saber qué está pasando. Sofía habló después y me agradeció por realmente seguir adelante en lugar de solo olvidarme de los pasantes una vez que descubrí lo que estaba pasando. La jefa de limpieza se quedó callada en su asiento, pero noté que estaba escuchando cuidadosamente todo lo que se decía. Les dije a todos que cambios mayores venían a cómo manejamos nuestros programas de pasantes y que necesitaba su ayuda para asegurarnos de que nunca termináramos en esta situación de nuevo. Mónica me encontró en mi oficina esa tarde con hojas de cálculo cubriendo 3 años de registros de pasantes. Pasamos horas revisando cada nombre, tratando de descubrir cuánto se le debería haber pagado a cada persona basado en cuánto tiempo trabajaron aquí. El departamento de finanzas ya me había enviado 2 correos rechazando el costo,
diciendo que no teníamos una obligación legal de pagar a gente que ya se había ido y no nos estaba demandando actualmente. Escribí de vuelta y dije que no era sobre obligaciones legales. Era sobre hacer lo correcto después de que habíamos fallado a estas personas. Mónica me ayudó a redactar un plan de restitución que rastreó a cada pasante de los últimos 3 años a través de viejos registros de empleo, documentos de impuestos y redes sociales cuando no podíamos encontrar direcciones actuales. Creamos una base de datos con el nombre de cada persona, fechas de empleo y pago retroactivo calculado, incluyendo interés por el tiempo que habían estado esperando. El total llegó a poco más de $1.62,000 cuando sumamos todo, lo cual hizo al equipo de finanzas aún más infeliz. Aprobé el monto completo de todos modos y le dije a Mónica que priorizara sacar los cheques lo más rápido posible. Los primeros 12 cheques salieron 2 semanas después a expasantes que habíamos logrado localizar a través de varios métodos. Los montos iban desde $27 para alguien que solo había trabajado un mes hasta 70 y $2 para personas que se habían quedado toda la temporada de verano. Sofía entró a mi oficina sosteniendo su cheque con lágrimas corriendo por su rostro tratando de agradecerme pero apenas pudiendo sacar las palabras. Explicó que el dinero cubría sus pagos de préstamo estudiantil atrasados que la habían estado estresando por meses. Le dije que había ganado cada peso y más, que deberíamos haberle pagado apropiadamente desde el principio. Preguntó si podía ayudar a contactar a los otros expasantes para hacerles saber sobre el programa de restitución y dije que eso sería increíblemente útil ya que algunas personas podrían no confiar en cartas oficiales de la compañía. Publiqué una oferta de trabajo para una posición de coordinador regional de pasantías, algo que debería haber existido hace años, pero de alguna manera nunca llegó a nuestra estructura organizacional. El único trabajo del rol sería supervisar programas de pasantes en todos nuestros hoteles, asegurándose de que todos recibieran pago apropiado, recibieran asignaciones de trabajo apropiadas y tuvieran chequeos regulares con alguien fuera de su ubicación inmediata. Recibimos 43 solicitudes en la primera semana, lo cual me dijo que otra gente vio qué tan importante era esta posición. Entrevisté a 5 candidatos y contraté a alguien con 10 años de experiencia manejando programas de pasantes en una universidad importante. Comenzó el siguiente lunes e inmediatamente comenzó a visitar cada ubicación de hotel para evaluar sus situaciones actuales de pasantes. Carlos me ayudó a redactar nuevas políticas de compañía que requerían auditorías trimestrales de todos los programas de pasantes con banderas automáticas enviadas a Recursos Humanos Corporativo si cualquier ubicación mostraba tasas de rotación por encima del 20%. Agregamos canales de retroalimentación anónimos donde los pasantes podían reportar problemas sin miedo a represalias y capacitación obligatoria para cualquier gerente que supervisara pasantes. El objetivo era atrapar problemas antes de que alcanzaran nivel de crisis como habían hecho en este hotel. Carlos también sugirió agregar penalidades financieras para gerentes que violaran políticas de protección de pasantes, dejando claro que maltratar pasantes afectaría su propia compensación. Aprobé todos los cambios de política y programé implementación en toda la cadena hotelera dentro de 60 días. El periódico de negocios local publicó una historia sobre la investigación después de que alguien filtrara un memo interno a su reportero. Había estado temiendo publicidad negativa, pero la cobertura resultó bastante equilibrada. El artículo notó tanto los problemas que habíamos descubierto como los pasos específicos que estábamos tomando para abordarlos. El reportero llamó y pidió un comentario, así que di una breve declaración diciendo que estábamos comprometidos con la responsabilidad y hacer las cosas bien para los pasantes afectados. La historia mencionó los pagos de restitución y nuevas posiciones de supervisión, lo cual realmente nos hizo ver mejor de lo que había esperado. Varias otras cadenas hoteleras llamaron a Carlos preguntando sobre nuestras nuevas políticas de pasantes porque estaban lidiando con problemas de rotación similares en sus propias propiedades. Mi hija me encontró en la cocina ese fin de semana y dijo que quería hablar sobre todo lo que había pasado. Admitió que ver el video viral de mí limpiando vómito había sido realmente vergonzoso al principio, pero ahora se sentía orgullosa de cómo había manejado toda la situación. Sus amigos en la escuela pensaron que era realmente genial que había trabajado los trabajos terribles yo mismo para entender lo que los empleados estaban pasando en lugar de solo leer informes desde mi oficina. Preguntó si iba a hacer más trabajo encubierto en otros hoteles y expliqué que su mamá y yo habíamos acordado que ese método particular causaba demasiados problemas. Le dije que había mejores maneras de permanecer conectado con lo que realmente estaba pasando en nuestras propiedades sin engañar a la gente sobre quién era yo. 3 semanas después de la gala, programé una inspección final del hotel con Enrique para ver cómo estaban progresando las cosas bajo su liderazgo temporal. Comenzamos en el vestíbulo y trabajamos nuestro camino a través de cada departamento hablando con miembros del personal en el camino. La gente me saludó calurosamente en lugar de con la hostilidad que había experimentado durante mis días encubiertos, haciendo preguntas sobre las nuevas políticas y agradeciéndome por tomar la situación de pasantes en serio. El personal de limpieza parecía más relajado sin la presión constante y amenazas del gerente. Enrique me mostró los horarios de capacitación actualizados y nuevos materiales de orientación de pasantes que desarrolló con aportes de los pasantes actuales. El personal de cocina nos detuvo para mencionar que toda la atmósfera se sentía diferente ahora, como que la gente podía realmente enfocarse en hacer buen trabajo en lugar de constantemente cuidar sus espaldas. Noté que la sala de descanso de pasantes había sido repintada y amueblada con sillas decentes en lugar de las rotas que habían estado ahí antes. Enrique me guió a través de sus planes para mantener los cambios positivos y prevenir cualquier retroceso a viejos patrones. Terminé el recorrido pidiendo a Enrique que me encontrara en mi oficina temporal.
Se sentó frente a mí luciendo un poco nervioso mientras sacaba el papeleo que había preparado esa mañana. Le dije que quería ofrecerle la posición permanente de gerente general y sus ojos se abrieron grandes con sorpresa. Preguntó si estaba seguro dado todo lo que había pasado y expliqué que había ganado la confianza de cada miembro del personal durante la investigación y había mostrado exactamente el tipo de liderazgo que este hotel necesitaba. Se inclinó hacia adelante y preguntó sobre apoyo para mantener los cambios culturales que habíamos comenzado. Queriendo asegurarse de que esto no iba a ser solo palabras en papel, le expliqué los nuevos sistemas de supervisión, las revisiones trimestrales y la línea directa que tendría a recursos humanos corporativos si surgían problemas. Aceptó ahí mismo estrechando mi mano firmemente y prometiendo que no me decepcionaría. La jefa de limpieza completó su primer mes bajo el plan de mejora de desempeño la semana siguiente. Isaías me envió su informe de monitoreo mostrando que miembros del personal estaban reportando cambios reales en cómo manejaba a la gente. Había dejado de hacer los comentarios duros sobre edad y experiencia. Comenzó a pedir aportes en lugar de solo ladrar órdenes, e incluso se disculpó con 2 camaristas con las que había sido particularmente ruda en el pasado. El informe notó que todavía tenía momentos donde viejos hábitos surgían, pero se estaba atrapando a sí misma y corrigiendo el rumbo. Isaías planeaba chequear con su personal trimestralmente para asegurarse de que la mejora se mantuviera. Sofía terminó su asignación temporal ayudando a rediseñar el programa de pasantes y pasó por mi oficina para preguntar sobre qué venía después. Había hecho trabajo increíble creando nuevos materiales de orientación, sistemas de retroalimentación y pautas claras sobre asignaciones de trabajo apropiadas para pasantes. Podía ver que estaba esperando algo permanente, pero no estaba segura de cómo pedir. Le dije que había estado impresionado con su trabajo y pensé que tenía verdadero talento para recursos humanos. Luego pregunté si estaría interesada en hablar con Isaías sobre oportunidades en corporativo. Su rostro se iluminó y dijo que le encantaría eso. Llamé a Isaías ahí mismo y los puse en altavoz y en 10 minutos él le estaba ofreciendo una posición de coordinador junior de recursos humanos comenzando el próximo mes. Dejó mi oficina prácticamente flotando. Pasé las siguientes 2 semanas trabajando con Isaías y Carlos para desarrollar capacitación obligatoria para todo el personal de gerencia en toda la cadena hotelera. Usamos mi experiencia encubierta como el estudio de caso principal, guiando a gerentes a través de cómo el sesgo de edad había creado un lugar de trabajo tóxico que nos costó dinero y gente. La capacitación era incómoda de presenciar incluso para mí, pero forzó a todos a confrontar sus propias suposiciones sobre trabajadores mayores, personas que cambian de carrera y personas que comienzan de nuevo. La implementamos en cada propiedad durante el curso de un mes, dejando claro que esto no era opcional y que violaciones futuras resultarían en terminación inmediata. 4 semanas después de la gala programé una reunión de ayuntamiento en el hotel. Miembros del personal llenaron la sala de conferencias, algunos luciendo curiosos, otros todavía cautelosos sobre todo lo que había pasado. Me paré al frente y abrí el piso para preguntas sobre la investigación, los cambios que habíamos puesto en lugar y mi decisión de ir de incógnito. Las primeras preguntas fueron fáciles sobre las nuevas políticas, pero luego un empleado de recepción preguntó directamente por qué había mentido a todos en lugar de solo hacer una inspección normal. Tomé un respiro y admití que mientras mis intenciones eran buenas, el engaño había dañado la confianza y entendía por qué la gente se sentía traicionada por mis métodos. La conversación se puso tensa algunas veces, particularmente al discutir la terminación del gerente y si habíamos hecho suficiente para prevenir problemas similares en otras propiedades. Pero al final la gente parecía apreciar la honestidad y los pasos concretos que estábamos tomando. Cerca del final de la reunión, una de las camaristas levantó su mano. Era una mujer mayor que había trabajado en el hotel por 15 años y siempre había sido amable conmigo durante mis días encubiertos. Se levantó y dijo que quería agradecerme públicamente por tomar la situación de pasantes en serio y realmente seguir adelante con cambios reales en lugar de solo hacer promesas vacías como dueños anteriores habían hecho. Dijo que su hija había sido una pasante no pagada en otra compañía y tuvo que renunciar porque no podía darse el lujo de trabajar gratis. Así que vernos hacer las cosas bien significaba algo para ella personalmente. Su comentario me golpeó duro recordándome por qué pasar por toda la humillación había valido la pena. Ese fin de semana, Luz y yo nos sentamos para una conversación seria sobre mi enfoque de liderazgo. Me dijo que apoyaba mi estilo práctico y creía en permanecer conectado con lo que realmente estaba pasando en nuestras propiedades. Pero la operación encubierta había afectado a toda nuestra familia de maneras que no había considerado completamente. Nuestros hijos tuvieron que lidiar con compañeros de clase viendo ese video viral, y ella tuvo que responder preguntas de amigos sobre por qué su esposo estaba limpiando baños. Establecimos una nueva regla familiar ahí mismo en la mesa de la cocina. No más operaciones encubiertas sin discutir los impactos potenciales en todos primero. Acepté inmediatamente reconociendo que había estado tan enfocado en resolver el problema que no había pensado en cómo mis métodos afectarían a las personas que más amaba. El siguiente lunes, el equipo de finanzas me envió su análisis de los costos e impactos de la investigación. Los pagos de restitución y honorarios legales habían creado un golpe presupuestario a corto plazo de casi $1.62, pesos, lo cual puso nerviosos a algunos de los contadores corporativos. Pero las tasas de retención mejoradas ya estaban mostrando resultados con gastos de reclutamiento y capacitación cayendo casi 30% en solo un mes. El informe concluyó que hacer lo correcto estaba probando ser buen negocio, lo cual me dio munición para la presentación de junta que sabía que venía. Unos días después recibí una carta escrita a mano reenviada desde corporativo. Era de una de las ex pasantes que había recibido pago retroactivo.
una mujer joven que había trabajado en el hotel hace 2 años. Escribió que los $54 que le habíamos enviado le habían permitido aceptar una pasantía no pagada en su campo de sueño de realizar documentales, porque finalmente podía cubrir su renta y despensa. Dijo que había estado trabajando 2 trabajos de restaurante tratando de ahorrar suficiente dinero para perseguir su verdadera pasión, y nuestro cheque de restitución había hecho eso posible 6 meses antes de lo que había esperado. Me agradeció por tomar la situación en serio y hacer las cosas bien, aunque habría sido más fácil solo seguir adelante. Guardé esa carta en el cajón de mi escritorio, sacándola cada vez que cuestionaba si toda la dificultad había valido la pena. 5 semanas después de la gala, regresé a la sede corporativa con un informe grueso documentando todo lo que habíamos descubierto e implementado. La reunión de la junta estaba programada para las 2 de la tarde, dándome la mañana para ensayar mi presentación y anticipar las preguntas difíciles que sabía que venían. Varios miembros de la junta habían presionado inicialmente duro por un acuerdo silencioso para evitar mala publicidad, y necesitaba mostrarles por qué la transparencia había sido la elección correcta a pesar de los costos a corto plazo. Entré a esa sala de juntas cargando 3 años de datos financieros, encuestas de personal y métricas de retención que contaban la historia real de lo que pasaba cuando priorizabas a la gente sobre la conveniencia. Los miembros de la junta se inclinaron hacia adelante mientras hice clic a la siguiente diapositiva mostrando nuestras métricas de retención de pasantes del último mes. Los números contaban la historia mejor de lo que yo podía. La rotación en el hotel problemático había caído de 70% a solo 15% en 4 semanas bajo la gestión de Enrique. Aún mejor, habíamos recibido 43 solicitudes para posiciones de pasantes de la próxima temporada en esa ubicación comparado con las usuales 12 o 13. Miembros del personal estaban hablando con amigos en otros programas de hospitalidad, difundiendo la palabra de que nos habíamos convertido en un lugar genuinamente bueno para trabajar. El director financiero asintió con aprobación mientras mostré cómo la retención mejorada ya estaba cortando nuestros costos de reclutamiento y capacitación casi 30%. Un miembro de la junta que había presionado inicialmente duro por un acuerdo silencioso admitió que el enfoque de transparencia había funcionado mejor de lo esperado. Terminé la presentación y respondí preguntas por otros 20 minutos antes de regresar a mi oficina. La mañana siguiente, me senté con nuestro equipo de operaciones regionales y creé un nuevo horario trimestral. Comenzando el próximo mes, pasaría al menos un día completo en cada hotel de la cadena trabajando junto al personal en varios departamentos. No más trabajo encubierto, solo involucramiento práctico visible para permanecer conectado con operaciones a nivel de piso. El equipo parecía sorprendido pero de apoyo cuando expliqué que quería entender lo que los empleados realmente experimentan día a día. Marqué el calendario con visitas a las 15 ubicaciones durante los próximos 3 meses, asegurándome de programarlas durante diferentes turnos y temporadas para obtener una imagen completa. Mi asistente imprimió el horario y envió copias a cada gerente de hotel para que supieran cuándo esperarme. 2 días después, Carlos llamó con una actualización sobre el cumplimiento del acuerdo. El gerente había hecho su primer pago de restitución justo a tiempo, transfiriendo $72 a la cuenta que habíamos configurado para rastrear. También había proporcionado una hoja de cálculo detallada con información de contacto para 6 proveedores con los que había trabajado y direcciones para 18 ex-pasantes que no habíamos podido localizar todavía. Carlos dijo que la cooperación parecía genuina, probablemente porque el tipo entendía que cualquier error resultaría en referencias criminales al fiscal de distrito. El equipo legal monitorearía sus pagos mensualmente y verificaría que se mantuviera al día en el plan de reembolso de 3 años. Me sentí satisfecho sabiendo que el sistema estaba funcionando exactamente como fue diseñado, haciéndolo responsable sin dejar que la ira personal condujera el proceso. Mi teléfono sonó el jueves por la tarde mientras revisaba solicitudes para la nueva posición de coordinador regional de pasantías. El nombre de Enrique apareció en la pantalla. Sonaba emocionado cuando contesté, explicando que 5 miembros del personal de 3 hoteles diferentes en nuestra cadena habían contactado preguntando sobre posiciones abiertas en su ubicación. La palabra se había difundido a través de la red de empleados sobre los cambios de cultura que habíamos implementado y la gente quería transferirse a un lugar de trabajo donde la gerencia realmente los respetara. 2 camaristas y un supervisor de recepción ya habían presentado solicitudes formales de transferencia a través de recursos humanos. Enrique preguntó si quería que priorizara transferencias internas o siguiera reclutando externamente. Le dije que entrevistara a los candidatos internos primero, ya que ya entendían nuestros sistemas y claramente valoraban la nueva cultura que estábamos construyendo. El cambio de reputación estaba ocurriendo más rápido de lo que había anticipado. La cena dominical llegó y mi familia se reunió en la mesa como hacíamos cada semana. Mi hijo cargó su plato con pollo asado y preguntó cómo había ido el trabajo. Comencé a describir las solicitudes de transferencia y números de retención. Luego me detuve a mitad de frase porque me di cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez en semanas me sentí genuinamente emocionado hablando sobre el hotel en lugar de enojado sobre los problemas que había descubierto. Habíamos convertido una situación dolorosa en reforma significativa con sistemas en lugar para prevenir abuso futuro. El trabajo no estaba terminado, más hoteles necesitaban atención y las nuevas políticas requerían aplicación continua, pero nos estábamos dirigiendo en la dirección correcta. Mi hija sonrió y dijo que me veía más feliz de lo que había estado en meses. Luz apretó mi mano bajo la mesa. Corté mi pollo y me sentí agradecido de que exponerme a esa humillación había llevado en última instancia a algo valioso para docenas de empleados que merecían mejor trato. Ese es el final de la historia y con suerte el comienzo de una idea que puedes usar. Siempre quiero que estas te den algo práctico aunque sea pequeño. Si una parte te destacó, eso ya es una victoria. Suscríbete para que puedas ver la próxima.